Este programa va a ser un tanto diferente de los demás porque lo que he hecho aquí es darle forma a algunas de las preguntas que me habéis hecho a través de LinkedIn y que en muchos casos se convirtieron en conversaciones telefónicas y en videoconferencias. Así que voy a entrar directamente en tema. Los temas principales que voy a tocar son tres, los agrupé en tres. Uno es el fanatismo, otros las toxicidades y un tercero las quejas. Pero vais a ver que entre todos esos temas hay muchos más pequeñitos que se van integrando y que forman parte de todas estas conversaciones que hemos tenido desde que comenzaron estos podcasts. Así que no me entretengo más y empezamos. Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Al primer grupo de temas le puse el título de fanáticos, porque es una palabra que suena muy bien, aunque su connotación para mí es siempre muy negativa. Estas conversaciones empezaron por muchas ocasiones en las que en el podcast hablábamos de la actividad física como algo fundamental a la hora de trabajar con emociones que pueden ser perjudiciales para la venta, como la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, el insomnio. Son temas siempre bastante recurrentes. Y mi punto de vista siempre fue el de defender la práctica deportiva como algo fundamental, no solamente para la vida laboral, sino también para la vida personal. El deporte es una actividad que nos libera de muchos pensamientos tortuosos, que nos hace sentir mejor. Lo estoy hablando en términos muy simples. Todo esto que estoy diciendo está respaldado ya por mucha bibliografía científica, por muchos papers. Hace falta nada más que googlees esto que estoy diciendo ahora para que te aparezcan muchas publicaciones científicas que validan este tipo de afirmaciones que estoy haciendo. En mi experiencia lo he vivido así desde que era muy chico, y cuando, por ejemplo, en el colegio secundario ya estaba un poco trabado con algún ejercicio de matemáticas sobre todo, o estaba estudiando mucho y quería desconectar, salía a correr y cuando volvía estaba completamente renovado. Yo tuve la suerte de realizar una actividad física competitiva muy exigente casi hasta los 18 años y me generó el hábito del deporte y no lo he perdido nunca. Pero si no tienes este hábito deportivo, es para mí fundamental que lo implementes y que te esfuerces hasta que lo consigas. Una forma muy fácil de hacerlo, fácil entre comillas, es elegir alguna actividad que te guste. Y en esto no hay ninguna limitación. Puede ser la danza, no tiene por qué ser una práctica deportiva de las tradicionales. Puede ser remar, puede ser salir a andar, puede ser lo que sea que te sienta bien y que encaje con tus condiciones físicas. También podría ser la práctica de otras actividades muy interesantes como el yoga, que trabajan no solamente la parte física, sino la cuestión mental y emocional. Todos este tipo de actividades nos van a hacer bien en el sentido de que van a combatir todas estas tensiones que se nos generan en el trabajo. Esto que estoy comentando fue resultado de hablarlo con muchos de vosotros, lo que comentaba al principio del audio. Y en algún momento, como yo suelo bromear bastante con el tema del fútbol, pasamos al tema de la afición y de la afición al fanatismo. Y quiero hacer una división muy grande, muy explícita, entre lo que es la práctica deportiva y el fanatismo deportivo. Personalmente me parece divertido cuando veo a gente que va a una cancha de fútbol y que disfruta de ese espectáculo. Yo no voy a ninguna cancha de fútbol, pero entiendo el deporte, lo he practicado muchos años y por eso también me divierte comentarlo, hablarlo, cuando tenemos reuniones.
y utilizo mucho mi conocimiento deportivo, que no es muy grande, pero que me permite entrar en una conversación para romper el hielo con alguna persona que, por ejemplo, le guste el fútbol o le guste el baloncesto o le guste alguna práctica deportiva en particular. Sin embargo, como decía, tengo un límite muy marcado entre lo que es la afición a un deporte y el fanatismo. Yo reniego fuertemente de todos los fanatismos porque los he vivido y porque he participado de agrupaciones fanáticas. Y me refiero sobre todo en la adolescencia, cuando era fanático de un equipo de fútbol y lo seguía con muchísima intensidad. En esos momentos creo que, bueno, cuando somos adolescentes somos muy permeables a todo este tipo de posturas más radicales y, y no te hace nada bien. Y cuando estás en esa locura de seguir a tu equipo y de alterarte emocionalmente por lo que vaya pasando con tu equipo, en realidad te encuentras muy expuesto a que cualquier condición externa tome el control de lo que son tus emociones, tus pensamientos, tu forma de actuar incluso. Por eso es que después aparecen estas historias muchas veces trágicas de chicos jóvenes que se arruinan su vida y arruinan la vida de los demás porque se pelean porque uno es de un equipo de fútbol y el otro de otro y lamentablemente alguno termina muy mal herido o incluso muerto. Y esto nos sorprende casi en cualquier evento deportivo donde se enfrenten dos aficiones que han aprendido a tenerse odio. Y esto sí que es una situación lamentable. Lamentable no solamente cuando ocurre una tragedia, sino lamentable para tu vida. En lo personal yo fui fanático del fútbol cuando jugaba al fútbol y cuando los jugadores de fútbol eran más grandes que yo. Cuando cumplí los 20 años, 21 y vi que empezaba a superar en edad a algunos de ellos, ya la verdad es que me sentí un poco fuera de lugar, dando gritos y pegando insultos para apoyar a alguien que me empezaba a parecer un niño. Esta reflexión a mí me hizo muy bien y me permitió cortar con eso que considero tan negativo como es un fanatismo deportivo. Si te queda una afición, un gusto por un deporte, un gusto por un equipo, eso no está mal y es hasta a veces divertido. Todo lo demás me parece que entra en el terreno de lo que sería un problema a tratarse en una terapia. Y algunos de los graves problemas a los que te enfrentas con cualquier tipo de fanatismo son que por un lado te sesga, te impide ver una realidad. Lo que empiezas a ver todo el tiempo, y utilicé con intención la palabra sesga porque son sesgos cognitivos, empiezas a ver, por ejemplo, que todo lo que ocurre tiene que tener alguna relación o con tu equipo o con el rival. Entonces buscas activamente ese vínculo entre lo que ocurre en el día a día y tu equipo de fútbol o tu partido político, porque lamentablemente en los últimos años hemos visto una radicalización por izquierda y por derecha de partidos políticos, que esto no trae nada bueno nunca para las sociedades. Lo que trae es siempre más odio, más inestabilidad y más gente expuesta a la dominación exterior como puede ser un experto en redes sociales que utiliza muy bien las ideas para generar en ti los estados de odio o de alteración o de un amor incondicional hacia personajes que no merecen ni siquiera respeto. Entonces, por un lado te sesga, dejas de pensar, empiezas a repetir lo mismo que dice tu ideología, tu grupo, tus compañeros de afición en el estadio de fútbol y te parece que eso es una verdad, cuando estás en ese momento en el punto más lejos de la verdad, porque te has desconectado por completo de todo lo que es humano, de todo lo que es sano. Y por otro lado, esto que ya decía antes, los fanatismos te vuelven emocionalmente dependiente. Porque una persona que, como me pasaba a mí en mi adolescencia, si mi equipo perdía, empezaba una semana muy mala y me costaba mucho desconectar de eso, y si mi equipo ganaba, empezaba una semana muy feliz. Una persona cuya mente está tan afectada por los fenómenos externos, ha perdido por completo el control de sus propias ideas, de sus propios pensamientos. Y esto lo vamos a ir ligando con otros temas hoy mismo. Pero para no salirnos de este,
cuando nos acostumbramos a entregar el poder de nuestra emocionalidad o de nuestra capacidad reflexiva a algo que está fuera de nosotros, como el resultado de un partido de fútbol, o como lo que diga el político de turno extremista que lo único que busca es oponerte a otro grupo de gente para sostenerse en el poder, cuando hacemos ese juego, le seguimos ese juego a estos personajes, o nos aficionamos tanto a algún equipo deportivo, entregamos lo mejor que tenemos, lo único que tenemos, que es la capacidad de transformarnos y de mejorarnos a nosotros mismos. Luego, lo que nos va a pasar en el trabajo, y por ejemplo, en nuestro trabajo de ventas, y aquí tratamos de conectar todo esto que tiene mucho vínculo con lo que nosotros hacemos, es que en lugar de enfocarnos en el trabajo que hemos hecho y obtener gratificación de ese trabajo que hemos realizado, por ejemplo, si hicimos 25 llamadas de ventas en un día, eso es todo un logro y tenemos que festejarlo. Nosotros tenemos que irnos a casa satisfechos por esas 25 llamadas, o si hemos desarrollado alguna estrategia nueva para nuestra empresa, o si estamos trabajando en proyectos que en el futuro cercano nos van a traer muy buenos resultados y estamos poniendo muchas horas, invirtiendo mucho tiempo en eso. Ese esfuerzo es el que merece ser premiado, no el resultado, porque el resultado no lo controlamos. Yo puedo sistematizar mi venta al punto en que crea que puedo controlar, y esto lo estoy encomillando porque yo no lo creo, la decisión que va a tomar un cliente posible, un lead, un prospecto. Sin embargo, si esa persona se levantó mal porque tuvo una indigestión y se le ocurre no atendernos el teléfono, nosotros perdimos la venta. Y cuando uno se enfoca, como se enfoca el fanático, en cuestiones externas para determinar su estado anímico, su estado afectivo, lo que le va a pasar es que va a ser mucho más dependiente a estos vaivenes de la vida, de los resultados propiamente dichos, y entonces se va a poner muy contento, se va a deprimir mucho por un resultado que no puede controlar. Y este estado anímico, por ejemplo el de una alegría muy grande, es el que hemos visto muchas veces en equipos de venta y en compañeros, que cuando hacen una venta después se relajan y dejan de vender porque han hecho una gran venta. Y cuando no hacen una venta, entran en una depresión que les impide o les hace muy difícil trabajar. Una depresión, no estoy hablando de una depresión clínica, sino una tristeza profunda, podríamos decir, una angustia por no haber vendido. Mientras que si te acostumbras a centrarte en el trabajo, en tu propia actividad y a premiarte por la actividad que estás realizando, dejando un poco de lado los resultados van a llegar. A eso nos referimos siempre que hablamos de trabajar en el proceso. Por eso el proceso y los sistemas son la forma más adecuada de protegerte de todo este tipo de ansiedades, preocupaciones y runrunes mentales que tenemos y que no nos dejan dormir. Porque cuando uno está satisfecho con el trabajo que hizo, puede confiar en que ha hecho todo para que el resultado se dé. Si volvemos a la práctica deportiva, esto equivale a cuando estás jugando un partido o cuando estás en un combate o cuando estás haciendo lo que sea que hagas para practicar tu deporte y tú lo das todo. Luego, el resultado no va a depender, o mejor dicho, el resultado no depende 100% de lo que tú hagas, porque hay siempre rivales al otro lado que pueden ser mejores, hay circunstancias que pueden hacer que un juego sea más complicado que otros, y no puedes tú controlar todas esas variables. La única que puedes controlar es el esfuerzo que estás poniendo y la inteligencia que estás poniendo en el trabajo que haces. Y enfocarse así en la vida, en cualquier actividad que uno realice, es una protección también contra este tipo de fanatismo, porque cuando ves que te empiezan a llevar de las narices con una idea política o con un resultado de un equipo de fútbol, lo que ocurre es que tú frenas y rectificas. Y también, por comentar un poco esto que lo hemos hablado varias veces en el programa, en el capítulo sobre resiliencia, se habló bastante de esto. Cuando uno ha sido fanático, todos hemos sido fanáticos de algo en algún momento de la vida.
queda siempre una huella de esa forma errónea de funcionar de nuestra mente. Entonces, tenemos que estar siempre alertas para no caer bajo el influjo otra vez de este fanatismo, porque voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Si yo he sido muy fanático de un equipo de fútbol y ahora estoy tranquilo y empiezo a ver por Twitter toda la información sobre ese equipo, probablemente en poco tiempo otra vez mi estado anímico se vea mucho más afectado por la victoria o por la derrota que lo que estaba antes. Y cuando nosotros vemos que eso empieza a pasar, tenemos que frenar y, como decía antes, rectificar. Volver a enfocarnos en nosotros y en actividades que nosotros podamos controlar. Una de las actividades más importantes que nosotros podemos controlar es la práctica deportiva. Y así empezamos esta reflexión. Puedo salir a correr y eso es mucho más importante que ser hincha del equipo que sale campeón del mundo. Porque cuando tu equipo sale campeón del mundo, tú no has hecho nada para que salga campeón del mundo. Pero si hoy has bajado con el frío o con la lluvia y has salido a correr, has hecho un montón para mejorar tu vida. Entonces, este vínculo es muy interesante, muy rico para tratar, para trabajar, para estudiar y sobre todo para aplicarnos a nosotros mismos. Esta diferencia entre la práctica deportiva y el fanatismo deportivo o el fanatismo de cualquier índole. Son como una especie de extremos. Desde lo más saludable te puede decir a lo menos saludable. Y parece que todo fuera lo mismo, pero en realidad son completamente diferentes. Es la misma diferencia que hay entre jugar un partido de fútbol físicamente, como se debe jugar, o jugar por la PlayStation, ¿no? Si ganas un campeonato de PlayStation, no puedes creerte jugador de fútbol. Eres muy bueno en los videojuegos, pero tu cuerpo no tiene ningún beneficio por lo que has hecho. Mientras que si ganas un torneo o si juegas un torneo y compites, tu cuerpo va a estar completamente integrado a esa práctica. Una cosa que me quedó por decir de esto de la práctica deportiva es que siempre donde estuve, y sobre todo cuando tuve un puesto jerárquico y pude tener más influencia sobre las personas que compartían el trabajo conmigo, motivé que las personas que estaban a mi alrededor y todas las que tenían algún contacto conmigo practicaran deportes. No es que siempre lo haya conseguido, pero sí he conseguido que muchos que habían abandonado el deporte o lo practicaban muy poco se volcaran más hacia eso. Creo que es uno de los aportes más positivos que podemos hacer a nuestros entornos laborales y sociales, motivar a las personas para que practiquen deporte. Y vuelvo a insistir en esto, no tienes que motivar a nadie para que practique el deporte que tú practicas. No porque practiques boxeo tienes que llevar a todo el mundo a practicar boxeo y a que le dé golpes a un saco. Lo que tienes que hacer es que esa persona encuentre una actividad que involucre a su cuerpo y que la disfrute. Esa actividad incluso puede ser, se me está ocurriendo ahora, teatro, porque en teatro trabajas mucho tu cuerpo también. Puede ser cualquier tipo de actividad que le haga bien a esa persona y que por un rato la lleve a dejar de pensar en sus problemas cotidianos, en los problemas laborales y sobre todo te lo digo si eres un emprendedor y tienes empleados, tienes un equipo. Esto es fundamental para que tu equipo trabaje bien. Hoy por suerte veo que cada vez más los chicos y las personas jóvenes están practicando deportes, a mí me pone muy contento eso. Pero si no lo encuentras en tu equipo de trabajo, si estás emprendiendo y ves que tu equipo no es aficionado a esta práctica, me permitiría decirte que puede llegar a convertirse en clave de tu éxito que tu equipo esté ligado de alguna manera a cualquiera de estas prácticas físicas o deportivas sanas y saludables. Voy a pasar al segundo grupo de temas que agrupé bajo el nombre de quejas, o los que se quejan, quejicas, podría haberse llamado. Y aquí voy a empezar hablando de algo que ya conté en el podcast, pero como no todo el mundo escucha todos los capítulos,
lo voy a repetir porque yo lo tengo constantemente en mi mente, este ejemplo, y creo que puede ayudarte mucho si llegas a internalizarlo como lo he hecho yo cuando lo escuché por primera vez. El que contó este caso es Tony Nadal, el tío de Rafa. Los que escuchan este podcast sabrán que para mí Rafa Nadal es el mejor deportista de todos los tiempos. Admiro profundamente todo su desarrollo deportivo y también su desarrollo mental, lo que él ha conseguido hacer en una cancha de tenis. Yo no se lo he visto hacer a nadie nunca. No sé qué dice la crítica, a lo mejor para la crítica Djokovic o Federer son mejores. A mí eso no me interesa. Yo lo que vi y lo que me hizo sentir Nadal al ver sus juegos, no me lo hizo sentir nunca ningún otro deportista al nivel y a la altura que me lo hizo sentir él. Por supuesto que hay muchos otros que me han hecho sentir y reflexionar muchísimo, pero como Nadal ninguno. Y esta historia de Tony, del tío, la vi en una entrevista por YouTube, así que la tienes para ver cuando quieras y te recomiendo que la veas. Tony contó que en un momento cuando Rafa era pequeño, que era adolescente, Tony entrenaba a varios tenistas y Rafa no era el principal de sus entrenados. Entonces él estaba en una cancha principal con su tenista principal, digamos, con el que estaba guiando un poquito más de cerca. Y Rafa estaba jugando en una cancha secundaria. En un momento viene un amigo de Tony Nadal, del tío de Rafa, y le dice: tu sobrino está jugando con la raqueta rota. Entonces Tony se baja de las gradas y se va hasta la cancha donde estaba jugando Nadal. Bueno, Nadal iba perdiendo 6-1 y empezaba perdiendo el segundo set también. Entonces, cuando Nadal se va al descanso, Tony se acerca y le dice: Rafa, tienes la raqueta rota, ¿no te diste cuenta? Y lo que le contesta Nadal es lo asombroso. Le dice que no se había dado cuenta, porque él estaba buscando cuáles eran los errores de su juego, por qué no estaba jugando bien. Se había compenetrado tanto en que la responsabilidad por ganar ese juego era de él mismo, que no prestó atención ni siquiera a su raqueta rota. La raqueta, que para un tenista es casi como una extensión de su cuerpo, pero como no era su cuerpo, Rafa no lo había incluido en su reflexión. Toda su visión estaba direccionada hacia adentro. Es la visión más pura que se puede tener, de buscar la perfección en algo que estás realizando y buscar que, lo que decíamos antes, que tu estado de ánimo dependa al 100% de lo que estás haciendo. Porque imagina que si una persona no presta atención a su raqueta rota porque está enfocada en su cuerpo, en sus movimientos, en sus golpes, mucho menos le prestará atención al clima, al árbitro, a las caras del rival. Cualquiera de las otras personas normales que poblamos este mundo nos habríamos dado cuenta de lo de la raqueta, porque también estaríamos atentos a que el rival se burló cuando ganó un punto, a que el árbitro no nos cobró como nosotros queríamos, a que ahora el sol nos da de frente y nos gusta más jugar con el sol de lado. Rafa no, Rafa estaba pensando en todo lo que él hacía mal. Y para mí esto es la máxima expresión de lo que voy a hablar ahora, que es del comportamiento que evita la queja. Este tema surge porque en muchos capítulos hablamos de vendedores que llegan cada día o muchos días hablando de el tiempo, del gobierno, de la empresa y todo en términos negativos. Son los que empiezan el día llenándote la cabeza de cómo tu jefe te desprecia o cómo años atrás vivían mucho mejor y que las condiciones salariales de ahora no son las que eran. Y esto es muy peligroso porque muchas veces, sin quererlo, sintonizamos con estas quejas y nos encontramos practicándolas. Y como todo hábito, cuando empiezas a practicar la queja, cada vez te sale mejor. Y el problema que tenemos aquí, que es el mismo problema que te voy a plantear en los 3 grupos de temas que vamos a tratar, es que estás empezando a mirar hacia afuera y no hacia adentro.
Entonces vas a poner la responsabilidad de tus resultados en algo que te parece que está funcionando mal afuera. Y es muy peligroso este comportamiento. Y lo más interesante de todo, yo tardé en darme cuenta de esto que te voy a decir, es que siempre hay muy buenos argumentos para quejarse. Esto parece una obviedad, pero no es obvio en el día a día. Siempre vas a encontrar muy buenos argumentos para quejarte y para estar desconforme por algo y con algo. Abrir el periódico simplemente te va a hacer estar desconforme más o menos con 7, 8, 9 temas por día. Y por supuesto que si lo planteas de esa manera tienes razón, porque nadie podría decir que es justa una guerra, o que es justa la corrupción, o que es justo un accidente de tráfico, o que es justo un accidente natural como puede ser una inundación. Nada de esto te puede caer bien ni te puede estimular para trabajar. El problema es que, el problema es que solamente con tener esta información en tu mente y repetirla con otros, contarla y hacer de esa información algo trascendente o importante para tu día a día, lo que va a hacer es que va a deteriorar profundamente tu capacidad de trabajo. Y cuando altere tu capacidad de trabajo, como consecuencia va a tener que tus resultados van a ser peores. Y cuando tus resultados sean peores, tu estado de ánimo también va a empeorar, porque, como te decía en el punto anterior, te estás acostumbrando cada vez más a poner todas las responsabilidades afuera, en cosas que no puedes controlar. Me gustan mucho las reflexiones que hacen algunas religiones orientales como el budismo, el taoísmo, el zen también, que es una rama del budismo, e incluso el hinduismo. Y cuando se plantean este tipo de cuestiones, he escuchado muchas veces respuestas del tipo, supongamos que sí, que hay un terremoto, pero con ir a contárselo a todo el mundo y a quejarte con todo el mundo de que hubo un terremoto, ¿qué mejoras? ¿Qué cambias en ese terremoto? ¿No sería mejor que protegieras tu energía, que la cuidaras y que ayudaras a recuperarse a la gente que ha padecido ese terremoto? La manera más efectiva que tenemos para combatir la queja es la que nos muestra el ejemplo de Rafa Nadal. Lo que tenemos que hacer es, cada vez que vemos que nos vamos a quejar, mirar hacia adentro y tratar de mejorar algún aspecto de nuestra vida. En principio, el de no quejarnos. No quejarnos es todo un avance. Podríamos ponernos como regla, no me voy a quejar durante 5 días, durante 2 días, durante 3 horas. Y así con cada conducta que queramos cambiar. Vamos a suponer que es lunes por la mañana, que llueve mucho, que hace frío y llegamos al trabajo. Tenemos dos alternativas para simplificar posibles para pensar y para comunicar. Podemos hablar de la lluvia y del frío, podemos detenernos ahí, o podemos cortar ese tipo de conversaciones con alguna broma o pasando de esas conversaciones, simplemente diciendo sí, hace frío y ya está, pero no quedarnos en lo que nos está pasando y pensar cómo podemos hacer para que ese lunes que empezó con nubarrones y gris se convierta en un día mejor para nosotros. Y a lo mejor lo que podríamos hacer ese lunes es concentrarnos en mejorar nuestra reacción de correos electrónicos. Mira qué cosa más simple, aunque sea utilizando inteligencia artificial. Tomar conciencia de que no podemos escribirle a nuestros clientes esos correos ilegibles de lo extensos y los complicados que son. Entonces, si nos enfocamos ese lunes por la mañana en mejorar esta técnica, cada vez que tengamos el impulso de quejarnos, nos va a sonar una alarma y nos va a decir, recuerda que habíamos dicho que teníamos que mirar hacia adentro y que no nos íbamos a quejar. Y para esto es fundamental que en tu trabajo como vendedor, como vendedora, tengas siempre a mano un listado de tareas en las que quieras perfeccionarte. Puede ser llamar mejor a los clientes, puede ser mejorar los procedimientos internos de mi empresa, puede ser más eficiente con mi tiempo, por ejemplo.
y analizar muy bien a quién voy a visitar según lo que puedo ganar y a quién voy a llamar por teléfono o simplemente le voy a escribir un email. Sumergir a tu mente en este tipo de actividades cuando está apareciendo el impulso a quejarte te va a dar un cortafuegos muy efectivo para cambiar ese hábito. Y vas a ver que cuando cambies ese hábito, te va a sonar sumamente extraño cuando llega una persona y se empieza a quejar. No lo vas a poder entender y te va a costar comprender cómo hace un tiempo atrás tú participabas de este tipo de diálogos completamente sin sentido. Y sé muy bien que lo que te estoy pidiendo no es una tarea simple, porque a diferencia de Rafa, que tenía como objetivo ganar Roland Garros, convertirse en una estrella, ser el mejor tenista de la historia, nosotros no tenemos objetivos tan motivadores, podríamos decir, como lo es para un tenista ser el mejor tenista del mundo cuando tienes la capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos objetivos que a veces nos motivan menos. No importa, tenemos que trabajar con la disciplina y con la motivación, porque la felicidad final no está en el gran logro que puedas llegar a obtener, sino en cómo vives cada uno de tus días y cómo trabajas. Cuando estás trabajando para ser más eficiente al enviar un correo electrónico, estás trabajando a la altura de un campeón como Rafa Nadal, y eso es lo importante. El tercer grupo de temas lo pensé bajo el concepto de tóxicos y estoy recordando varias conversaciones que hemos tenido en este tiempo sobre este tema. Y quiero intentar aclarar un poco cómo utilizo esta palabra para que no caigamos en el error de la estigmatización pura, de decir esa persona es tóxica y por eso no me relaciono con ella. Me parece que eso es un grave error. Entonces, ¿cómo utilizamos esta palabra? Cuando yo a veces en el podcast he hablado de una persona tóxica, rápidamente he aclarado que me refería al concepto que escuché de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy reconocida, española, y que te recomendé muchas veces escuchar sus podcasts. Ella dice que una persona tóxica es una persona que a nosotros nos hace producir cortisol, también conocido como hormona del estrés. En síntesis, es la persona que te genera estrés simplemente por estar cerca, por verla. Y me encanta este concepto porque si lo piensas bien te vas a dar cuenta que el problema no está en la persona, sino en tus propias representaciones sobre esa persona. Porque esa misma persona, ese hombre, esa mujer que tan mal te hace sentir, no hace sentir mal a todo el mundo como a ti. Así que probablemente esa persona no tenga esa cualidad tan mala que estás viendo, sino que te lo estás representando de alguna manera sesgada, como hablábamos en un principio, estás viendo una parte muy mala de esa persona o estás repitiendo un evento pasado que te hace verla ahora como una persona, por ejemplo, poco tolerante o desagradable, y estás aplicando todo el tiempo ese concepto sobre esta persona. Entonces te está generando estrés. Y aquí hay que ser muy finos porque no significa que debas permanecer al lado de un maltratador o de una persona que no se comporta bien. No estoy diciendo eso en ningún momento. Como siempre digo, hay casos para la justicia y casos para la terapia, y esto no es ninguna de las dos cosas. Lo que estamos haciendo es una reflexión general pasando por el mundo de la empresa. Entonces, cuando en la empresa tenemos una persona que nos genera cierta molestia, y a esa persona es a la que alguna vez nos hemos referido como tóxica, podemos tomar varias actitudes. Una sería, si podemos alejarnos de esa persona, perfecto, nos alejamos de esa persona. Nos alejamos sabiendo esto que te decía, que muy probablemente haya algo en nosotros que no esté funcionando perfectamente bien porque no somos perfectos y porque el desarrollo es una evolución constante. Si nos lo trabajamos bien, entonces en un futuro podremos quizás compartir tiempo con esa persona sin que sea problemático. Tener esta idea en mente cuando te alejas de alguien es bueno porque te ayuda a no estigmatizar a esa persona y te recuerda que tienes que seguir desarrollándote, que también hay algo tuyo puesto en esa situación.
Y esto no tiene nada de malo. Nos podemos alejar de situaciones, de personas, de lugares que nos generen estrés. No estamos capacitados siempre para vivir en cualquier lugar y en compañía de cualquier persona, porque si los tuviéramos seríamos Budas, no seríamos seres normales. Siempre vamos a encontrar personas que nos afectan, que nos alteran, y una forma muy simple de que eso no siga ocurriendo es separarnos o alejarnos. Cuando no tenemos la posibilidad de hacer eso es cuando tenemos que trabajar mucho mejor en esa relación. Partiendo de estos conceptos que vimos antes, hay muchas técnicas que no las voy a mencionar aquí, pero que en podcast de psicología, por ejemplo, te dan muchos consejos para tratar con una persona que en ese momento es tóxica para ti y cómo enfrentarte a eso, y que bien vale la pena que le dediques tiempo a ese trabajo. Esto sí lo quiero remarcar. Las técnicas para enfrentarte a eso van a depender de ti y de, en cualquier caso, un psicólogo o alguien que te acompañe en esta gestión emocional. Pero sí te voy a decir que le dediques tiempo, que te tomes una hora de tu día y que reflexiones en cómo vas a enfrentar esa situación y cómo puedes encararla desde diferentes puntos de vista. Esto siempre es importante. Una reflexión que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, ante gente así muy difícil es quién se lleva bien con esta persona. Entonces, entender cuál es la relación que tiene con esa persona y por qué se lleva bien. Y qué puedes hacer tú para parecerte un poco a esa persona, al menos en la forma de pensar, y que esta otra persona no te caiga mal. También hay ejercicios para imaginarte que esa persona así tan tóxica, tan complicada, es un hermano tuyo o es una persona que quieres mucho y que la está pasando mal, aunque esto no sea verdad, te ayuda a enfrentarlo de una manera diferente. Y una vez que lo enfrentas de una manera diferente y que tú también puedes salir de esa representación que te tiene también atrapado a ti, entonces tienen la posibilidad al menos de generar una relación diferente. De todas maneras, yo lo que te digo es, tómate tiempo para reflexionar en esta relación, porque si todos los días estás pasando por momentos de estrés generados por una persona de estas que calificamos tóxica, bien vale la pena que todos los días reflexiones y realices alguna práctica que te ayude a resolver esta situación, para que deje de ocurrir, porque esta situación te está trayendo problemas posteriores, por ejemplo. Está contribuyendo a la ansiedad si un mes no estás vendiendo bien, está contribuyendo a que no puedas dormir si una noche te despertaste porque no habías entregado bien un presupuesto y ya no te puedes volver a dormir. Todo eso se está acumulando adentro y está potenciando todos los elementos que ya de por sí en el trabajo de ventas te generan cierta tensión o cierto estrés. Entonces vale la pena resolverlo. Ese es un punto desde el que hablamos de gente tóxica y siempre con este respeto que te quiero remarcar. El segundo punto que estuve conversando en estos días y que salió en la entrevista que le hice a Capi Herrero es que mencionamos ahí varias veces a los vendedores tóxicos, y eso es más bien una metáfora que utilizamos. Sí, en algún punto se refiere a todo lo que estuvimos hablando, y ya sabes a lo que me refiero. A estos vendedores que están permanentemente quejándose, viendo lo negativo, que cuando llegan el lunes por la mañana tienen mala cara y que hasta que no se toman un café no le puedes hablar, todo este tipo de cosas. Para un equipo de venta, eso puede ser algo pintoresco, llevadero. Si el jefe es un buen jefe, un buen líder, puede trabajar con eso de una manera hasta divertida. Pero hay momentos en que un comercial que es muy negativo y que además tiene una relación muy negativa con la empresa, cuando ya se ha enrocado, todos conocemos este tipo de situaciones y a lo mejor te ha pasado también a ti, no pasa nada. Yo creo que es un error nuestro, ese siempre es un error nuestro, salvo que estemos viviendo condiciones que realmente sean inhumanas, y me refiero aquí a condiciones denunciables, te diría, algo que a mí nunca en la vida me pasó y nunca vi en una empresa, nunca. Puede haber condiciones mejores y peores, pero ninguna para mí, en el fondo, que justifique que estés todo el día con mal ánimo y hablando mal de la empresa, porque siempre hay dos caminos. O transformas la relación interna o te vas, porque en definitiva
que es lo que pasa siempre, yo cada vez que me he encontrado con este tipo de vendedores, me preguntaba si esta persona es tan buena y la empresa es tan mala, ¿por qué sigue aquí? ¿Por qué no se va a vender a otro sitio donde reconozcan todos sus talentos, que bien ocultos lo tiene porque no los está demostrando aquí? Cuando tuve la posibilidad de dirigir equipos, lo que trataba de hacer era empatizar con estas personas porque la verdad es que la empatía es clave de muchísimas cosas y te encuentras con que la mayoría de estos perfiles también son recuperables. Hay algunos que están muy jodidos, la verdad, que están pensando todo el tiempo tantas cosas negativas y tienen una vida tan desordenada también en lo personal que es muy difícil que la empresa pueda por lo menos meter un poquito más en vereda, pero la mayoría de las personas son recuperables. Lo que pasa es que este trabajo no es obligatorio que lo haga la empresa. La empresa muy bien puede decir, mira, yo prescindo de ti, porque yo no soy un terapeuta, tampoco soy una ONG que paga sueldos mientras no estás vendiendo y no estás vendiendo con esta actitud. Así, también te digo que jamás he visto en una empresa que un jefe o que la propia empresa se deshaga de un empleado que tiene una actitud positiva y buena hacia la empresa. Eso prácticamente no lo vas a ver nunca. Solamente podría pasar en momentos de crisis muy grandes en los que la situación fuerza a la empresa a desprenderse de este tipo de empleados. Pero si no, yo creo que no lo vas a ver nunca. Que una empresa se desprenda de vendedores que tengan una buena actitud hacia la empresa, que tengan una mirada optimista hacia su propio trabajo y que tengan la voluntad de desarrollarse, de crecer y de mejorar. Y aquí quiero ser muy terminante. No pongas como excusa nunca el salario. El salario puede ser muy bajo, puede ser el peor salario, pero aún con el peor salario tienes la posibilidad de aprender, de crecer, desarrollarte y hacer las cosas cada vez mejor. Y si lo haces, esa misma actitud es la que te va a llevar a tu próximo empleo y a un próximo lugar mucho más beneficioso y acorde a tu momento mental y a tu forma de trabajar. Por lo tanto, ni para la queja, ni para convertirte en una persona tóxica, ni para los fanatismos, se pueden poner nunca de excusa el salario y las condiciones materiales en las que estamos viviendo, porque aún en las peores condiciones nosotros tenemos el deber, porque hemos nacido humanos, de desarrollarnos y de mejorar. Aunque cueste mucho, aunque haya días que no tengas ganas de hacerlo, nuestra obligación y nuestro deseo debería ser, yo lo planteo como obligación porque lamentablemente nuestra formación inicial en esta sociedad no está orientada a que deseemos esa mejora constante. Pero si estuviera orientada en ese sentido o si ya has conseguido el momento en el que tu deseo es la mejora constante, aprender como Sócrates. No sé si conocen la historia de Sócrates, pero Sócrates tuvo la posibilidad de escaparse de la muerte y un día antes de que lo mataran, le ofrecieron escaparse y no se escapó. Esta es otra historia, pero cuando uno de sus discípulos lo fue a ver, lo encontró estudiando y le preguntó, maestro, ¿por qué estás estudiando un día antes de que te maten? Y Sócrates le dijo, por lo mismo que estudiaba 50 años antes de que me maten. Esta es la respuesta de una persona que ha internalizado que el desarrollo depende pura y exclusivamente de nosotros y que es algo que nadie te puede quitar nunca, ninguna condición externa. Y para cerrar este capítulo, voy a mencionar un hombre al que no me he atrevido nunca a dedicarle un podcast porque solamente la lectura de su libro me eriza la piel, que es Viktor Frankl. Y este hombre en un campo de concentración, sin ninguna condición material favorable, desnutrido, este hombre en esas condiciones tan deplorables encontró que la libertad primera y última depende exclusivamente de él, dependía de él, y que nadie le podía quitar esa libertad de elección que tenía ante cada acontecimiento que venía delante. Y esta reflexión la tuvo en estas condiciones tan extremas. Por eso te digo, que ninguna condición externa sea una excusa para no evolucionar y para no mejorar en tu trabajo y en definitiva en tu propia vida.
Me quedaron algunos temas más por mencionar en este capítulo dedicado a las conversaciones que tuve sobre preguntas que me han hecho en LinkedIn. Una de las que más me han repetido es que en los audios se escuchan a veces de fondo mis gatos maullar. Los que me conocen y saben que tengo 2 gatos. Por supuesto que ellos pueden rondar la casa con total libertad y a mí me encanta verlos y escucharlos después en los podcasts. Y también, ya que estamos hablando de estos temas, una muy buena manera de mantener a raya el estrés y combatir todo este tipo de preocupaciones es tener a estos preciosos bichitos en casa, como gatos, perros, que te acompañan y que hacen que generes oxitocina. Es el antídoto natural de esta hormona del estrés que mencionábamos antes llamada cortisol. Así que mi recomendación es que, además de buena gente, te rodees siempre de animales tan bonitos como estos. Y por hoy no tengo nada más que decir. Gracias por todos estos comentarios, por las preguntas y nos vemos la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.